Muy, pero muy buenas noches, mis queridos estudiantes del técnico laboral por competencias en animación, recreación y deportes, ofertados por el Politécnico Nacional de Artes y Oficios PONAO, seccional Cali, 100% virtual. Hoy con un tema que aunque no hace parte del eje temático que tiene este programa, a mí me parece sí muy importante trabajarlo y tratarlo desde un enfoque holístico, que es la medicina del deporte al alcance de todos. Hoy he traído una maravillosa invitada, la doctora Miriam González Ortiz. Ahorita que yo le presente la hoja de vida, se van a dar cuenta pues que es una mujer que se ve muy joven, pero tiene mucho recorrido en este campo. Entonces, tengo un invitado que lo vamos a tener dentro de 8 días. Él dijo, profe, yo quiero ver, quiero estar ahí. Yo, claro, está invitado, que es el profe Joao. Entonces, el profe Joao también ahorita, él sí nos va a presentar algo de él. Entonces, para arrancar, profe Carlos Serna, una presentacioncita breve, profe. Sí, buenas noches. Ya dijiste mi nombre, profesor Hilder. Muchas gracias por la invitación. Profesor de deportivo con especialidad en ciclismo de ruta y pista. Más o menos 44 años en el ciclismo, unos aproximadamente 26 años como entrenador. Y pues, no, aquí presto a aprender y de pronto en lo posible a aportar cualquier detallecito. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Bienvenido. Profe Marlin Córdoba, tiene la palabra. Buenas noches para todos, mucho gusto, Marlene Yamile Córdoba, monitora de fútbol aquí en el municipio de Candelaria Valle. Actualmente laboro con Indercam, un instituto municipal del deporte y la recreación de Candelaria. ¿Cuánto tiempo, profe? 16 años. Muy bien. Démosle la entrada al profe Fernando Pizarra. Buenas noches, profes. Buenas noches para todos, compañeros. Mi nombre es Fernando Pizarra Velasco. Soy monitor de fútbol en el municipio de Candelaria. Llevo ejerciendo prácticamente como 10 años en esta modalidad de fútbol. Muy bien. Profe John Hanson Candelo, Valencia. Muy buenas noches, mi nombre es Johansson Candelo Valencia, soy monitor de fútbol en Candelaria Valle, aproximadamente llevo 11 años Muy bien, en mi esta profe. disciplina de fútbol. Bienvenido, mi profe. Ahora el Gracias. profe Byron Bonilla. Profe Byron, Muy buenas noches, mi nombre es Byron Bonilla, soy tecnólogo en deporte y soy entrenador de patinaje y voleibol. ¿cuánto tiempo, profe? 20 años, profe, ya en esta profesión. Apenas comenzando, profe. Sí, sí, poquito. Bueno, ahora recibamos a la profe Patricia Rivas. Profe, abra la cámara que ya la pillé. Buenas noches, mi nombre es Patricia Rivas, soy entrenadora de atletismo en convencional y paralímpico. Trabajo en el municipio de Candelaria hace 16 años. Perfecto. Ahora, para cerrar este broche de oro, la profe Narcisa Trujillo desde Ecuador, profe. Y por ahí me preguntaron que qué ciudad. La verdad no me acordé, profe. Narcisa. Muy buenas noches, profes. Un gusto saludarles, compañeros. Muy buenas noches. Soy de Ecuador, Narcisa Trujillo es mi nombre. Trabajo como docente de educación física. He practicado el atletismo y trabajo también con Olimpiadas Especiales. Profe, ¿cuánto tiempo en la profesión? 28 años. Ah, no, jovencita la profe. Sí, Apenas recién arrancando. empezando. Recién empezando. Sí, profe. Bueno, acaba de llegar nada más y nada menos que el famoso conocido Moisés Velasco Caicedo. Profe, una presentacioncita que la doctora Miriam González lo quiere conocer. Muy buenas noches para todos los integrantes de este bello grupo de los, de los amigos. Profe, muy buenas noches.
Bienvenido, doctora. Habla Moisés Velasco del Instituto Nacional del Deporte y la Recreación de Candelaria. Hace 20 años tengo una escuela formativa, Real Candelaria. En fútbol, para que lo Sí, recordemos. es correcto, profe. Aquí laborando, profe, que me cogió pela conectando, me estoy, vea, aquí todavía vea, con el cronómetro en mano y todo. Estoy aquí trabajando. Eso está muy bien. Y un invitado especial, profe Joao, una presentacioncita. Bueno, buenas noches. Como dijo el profe Hite, mi nombre es Joao Fiol. Estoy aquí en el Ecuador. Soy licenciado en alimentos, especialista en nutrición y dietética, docente de bioquímica, nutrición general y nutrición deportiva. Ya con 25 años dentro de la nutrición deportiva, trabajando aquí en el Ecuador con atletas de alto rendimiento, asesorando algunos equipos de primera división dentro y fuera del país en el área de fútbol, trabajando con el equipo nacional de atletismo aquí en el Ecuador y un poquito de cosas más. Ya nos vamos a ver la próxima semana. Tengo unas cuantas horas con ustedes para irle introduciendo el tema de la nutrición deportiva, dietética, productos nutricionales coadyuvantes, hidratación y todo lo que aparezca en esas 3 horas, ¿sí? Muchísimas gracias y ya nos vemos la próxima semana. Bueno, mi profe, bienvenido, mi profe Joao Fiol. Ahora vamos a presentar la hoja de vida. Pues no hoja de vida, esto es un requete resumen de nuestra queridísima doctora que está hoy acompañándonos. Por favor, me informan que están viendo mi pantalla. ¿Sí? ¿La estamos viendo? Perfecto, profe, Sí, profe. perfecto. Miriam González Ortiz. Excelente. Bueno, ella es médica especialista en medicina de la actividad física y el deporte, egresada de la Fundación Universitaria de las Ciencias de la Salud de San José, FUCS. Tiene experiencia como especialista hace más de 5 años en programas de rehabilitación cardíaca, fase 2 y fase 3, programas de rehabilitación y acondicionamiento físico en pacientes con riesgo cardiovascular, hipertensión arterial, DM2 y cardiopatías, obesidad, osteomusculares degenerativas, en consulta preparticipativa para ingreso a instituciones de acondicionamiento físico y escuelas de formación deportiva, tanto para niñas, niños, jóvenes y adolescentes y deportistas de alto rendimiento. Igual tiene gran conocimiento en todo lo que es el manejo de lesiones deportivas en profesionales y aficionados y la prescripción y acompañamiento en programas de rehabilitación y acondicionamiento físico en casa. Ella es nada más y nada menos que la doctora Miriam González Ortiz. Doctora, la sala es suya. Muchísimas gracias. Bueno, buenas noches a todos. Como ustedes pueden ver, la forma en que yo hablo es más bien como suave, como que todo el mundo duermo. Entonces, la presentación básicamente es para que los temas los saquemos juntos, que todos participemos. Ninguna respuesta es mala, todas son válidas. La idea es que sean complementarias, así que no les vaya a dar pena participar. Bueno, voy a compartir entonces la presentación. Permítanme un momento. Vale. Dame un segundito. Esto acá. Auxilio. Gracias. Compartir. ¿Todos ven la presentación? Perfecto. Listo, muy bien. Entonces, bueno, ya el profesor Wilder ya me presentó. Hace 5 años, llevo realmente como médico un poco más de 18 años y como especialista en medicina del deporte, ya hace 5 años la especialización aquí en Colombia. Como tal, especialización dura 3 años. Son 4 universidades qué pena, pues me voy un poquito del tema. Hay 4 universidades, 5 realmente. Está, bueno, la FUCS,
Está el programa de medicina del deporte en la Universidad del Bosque en Bogotá, en la de Antioquia, en la Tecnológica en Medellín y hace poco, hace más o menos unos 3 años, en la Universidad Nacional. Digamos que todos tienen un enfoque hacia el deportista, pero la Tecnológica en Medellín y la FUCS también tiene una parte que es para enfocarse en personas no deportistas con enfermedades de base, enfermedades cardiovasculares, la parte osteomuscular, bueno, enfermedades inmunológicas que afectan muchísimo la condición física y nosotros estamos un poco más enfocados, no solo deportistas, sino también esa parte de rehabilitación. Bueno, continúo. Bueno, ¿en dónde trabaja medicina del deporte? En cuanto a la especialización que yo hice, pues no solamente estamos como en los deportistas, sino también en los no deportistas, pero en cuanto a los deportistas, pues tanto los profesionales como amateur. ¿Qué grupos poblacionales o los que están allí, pues dentro de los profesionales y amateur están los pequeños, los prejuveniles, los infantes, los juveniles en los adultos y en los senior también? Digamos que el número más grande de individuos, de grupos, es los amateurs. Inclusive, y estos son los que tienen mayor riesgo de enfermar, lesionarse, etcétera, porque no tienen un profesional que esté pendiente de que hagan bien sus ejercicios, las cargas de entrenamiento a veces no están controladas y más fácil se lesionan, más fácil llegan al consultorio con patologías secundarias a un mal entrenamiento, unas cargas de entrenamiento pues más allá de lo que se necesita y además con mala técnica, etcétera. Bueno, ahora bien, entonces para que todos participemos. La medicina del deporte, ay, perdón, se me pasó aquí algo importante, la definición. O sea, voy a leer porque, para no equivocarme, dice la medicina del deporte o la medicina deportiva es una especialización de la medicina que estudia los efectos del ejercicio en el organismo humano, en el deporte y en general la actividad física, desde el punto de vista de la prevención y tratamiento de enfermedades y lesiones derivadas del ejercicio físico. Muy bien. Ahora pregunto, ¿cuándo debe el médico del deporte ver a alguno de las personas de los grupos que ya mencioné? ¿Cuándo creen ustedes? No todos a la vez, por favor. Antes de realizar un ejercicio. Bueno, sí, ¿qué más? Recuerden que ninguna respuesta es mala. Todas son buenas. Todas se complementan. Por lo menos tres. Doctora, buenas noches. Buenas noches. De mi parte, pues la realidad es que el deportista desde que comienza, independiente de la edad que tenga, debe hacerse el examen para saber cómo comienza, que esté en buena forma física y llevar una secuencia de idas al médico para que sepa cómo va el proceso. Sí, perfecto. ¿Alguien más? Doctora, muy buenas noches. Buenas noches, profe Moisés. Pues tengo entendido, pues, tanto en el deporte como en cualquier otra actividad, lo primero que tienen que mandar a hacer a uno son los exámenes para uno saber cómo está el organismo de uno para así mismo, cómo se encuentra el cuerpo, ¿no? Para así estar activo para cualquier clase de actividad. Perfecto, sí, eso es cierto. Entonces, resumiendo, ¿cuándo? Antes de, ¿cierto? Y durante. Hay unos tiempos en los cuales depende del deportista, de la edad, hay unos tiempos en que tienen que regresar y dependiendo si tiene alguna sintomatología o ha tenido una lesión que requiera una supervisión más frecuente, ¿cierto? Bueno, ¿cómo ustedes creen que se hace esa valoración? Mirando aquí esta presentación, hay varias cositas, varios elementos. ¿Cómo creen ustedes que nosotros hacemos esa valoración del deportista? Empezando por la medición. ¿Qué más? Peso. ¿Qué más? El sistema cardiovascular. La corporal. Realización de test. El sistema cardiovascular.
qué otra manera? Profesora, exámenes, en este momento no recuerdo cuáles son los exámenes que se toman para el ritmo cardíaco y todas las cosas, fuera del pulso, ¿no? Sí, sí. El examen de hemoglobina, todos los exámenes que realmente se hacen para evitar, para buscar de pronto lesiones o deficiencias. Perfecto. ¿Algo más? Realizar exámenes fisiológicos. ¿Qué son los exámenes fisiológicos? ¿O cuáles usted considera que son los exámenes fisiológicos? Profe Por ejemplo, Fernando. puede ser la parte encefalograma, la parte de la cabeza, la parte de la hemoglobina. ¿Algo más? Exámenes físicos para ver en qué condición empieza el deportista. Muy bien. ¿Algo más? Bueno, entonces les digo, bueno, lo más importante es la historia clínica, esa entrevista inicial que nosotros le hacemos al paciente o al deportista. Porque dependiendo del grupo, ¿cierto? De la edad, de los antecedentes, de las cargas de entrenamiento, el mismo deporte, pues digamos que los exámenes que pedimos es diferente y el examen físico está enrutado. Claro está que cuando es antes de iniciar un deporte como tal, sobre todo en los niños, cuando es antes de entrar a las escuelas de formación deportiva, digamos que hacemos un examen general para mirar no solamente si el peso y la talla está bien, sino la confianza, que no tenga deformidades, que no tenga limitaciones en sus arcos de movilidad. Tenemos que mirar si tiene una buena visión, si tiene una buena audición, porque todas esas cosas implican que el chico se desarrolle bien o no, se lesione o no se lesione. Entonces, todas esas cosas se miran y es esa entrevista inicial, lo que uno primero le pregunta a los papás, ya la persona cuando es un adolescente o joven, pues lo que nos refiere. Esa es la parte inicial y por eso muestro aquí unas hojitas, que es la historia clínica. Todo eso tenemos que anotarlo. Muy bien, el examen físico, para nosotros como médicos el examen físico nos entrega muchísimo. La historia clínica es más o menos el 50% y el examen físico es más o menos el 45 a 50% porque no todos van a requerir exámenes de laboratorio. Sobre todo los exámenes de laboratorio son para los profesionales cuando requiere cambio, van a entrar a otras fases del entrenamiento, cuando van a ir a competencia, después de la competencia, pero en general, con esos dos elementos, la historia clínica, lo que uno le pregunta, la anamnesis, lo que nosotros decimos como anamnesis, y el examen físico tenemos muchísimo. Y dentro del examen físico, pues está la parte cardiovascular básica, el fonendo, el tensiómetro, escuchar los pulmones, tenemos que mirar que no tengan hernias, porque a veces los chicos tienen hernias y eso van a generarle problemas. Si, por ejemplo, el chico entrena para halterofilia, pues termina herniándose más de allí, eso puede limitar que participe en algún evento, o si la hernia es muy grande, ese triángulo pues termina siendo algo urgente. Entonces, esas cosas son muy importantes. Nosotros también medimos la composición corporal. Nutrición también lo hace, pero digamos que dentro del consultorio para nosotros es muy importante, sobre todo, bueno, para el deportista hay, digamos que hay unos parámetros, unos porcentajes que son importantes, pero para el no deportista y sobre todo la persona del común, a nosotros nos da muchísima, demasiada visión porque nos dice cómo está la salud, dependiendo del porcentaje de grasa corporal y el porcentaje de grasa abdominal. Tal vez ustedes que trabajan con deportistas, eso no se ve mucho, pero en mi caso, que también veo pacientes no deportistas, personas no deportistas, caramba, hay unas cosas muy tremendas donde la masa corporal muscular es muy pequeña, o sea, es funcional porque hace todo lo básico, pero en cuanto a su salud, la persona es obesa, aunque tenga un peso dentro del índice de masa corporal normal. Entonces, para nosotros es bien importante. Y bueno, yo quiero que miren por acá, aquí hay un martillito que nos permite a nosotros mirar también cómo está la parte neurológica. A veces se pasan algunas lesiones neurológicas que van a generar que se altere algún gesto deportivo
o que la persona haya tenido alteración de la sensibilidad y si se llega a lesionar, ella no va a darse cuenta debido a esa alteración. Pasa sobre todo en las personas mayores. Yo les estoy hablando tanto a las personas que no son deportistas como no deportistas. Bueno, porque ustedes hacen contacto con deportistas, pero si en algún momento dado algún familiar, algún amigo, ustedes ya tienen la información suficiente para que les digan que es realmente necesario que pasen por un médico del deporte. Bueno, muy bien. Entonces es el cómo. Muy bien, sí es cierto, pedimos unos laboratorios dependiendo del deportista, dependiendo de las cargas que tenga entrenamiento, dependiendo del deporte, de la edad, pedimos algunos exámenes que la verdad varían. También depende si el deportista está enfermito o no, si tiene alguna patología secundaria a su carga de entrenamiento, como un síndrome de sobrecarga. Entonces hay cosas que tenemos que pedir según lo que nosotros encontremos. Bueno, muy bien. Bueno, ¿y para qué nosotros entonces valoramos o para qué está la medicina del deporte? ¿Cuál es la finalidad de la medicina del deporte? Por ahí en la definición algo se dijo, aunque me parece que esa definición es un poco corta, pero pues es la definición como tal de la Asociación de Medicina del Deporte de España, que es los que entregan mejores documentos a nivel de medicina del deporte. Sí, dígame, Fernando, por favor. Pienso yo que es para la prevención, ¿no? Ujú. De Sí, lesiones de cierto. los deportistas. Sí, ¿qué más? Ah, bueno, ¿y para prevención de qué, profe? De lesiones. Ujú. Ok, sí, ¿qué más? Además de las lesiones, que supongo que se refiere a las lesiones sociomusculares. Sí. ¿Algo más? Pues Doctora, para decir verdad, pues la medicina nos sirve también para el rendimiento del deportista, Ujú. porque al deportista estar en buen estado, pues va a llegar a las competencias de la mejor forma. Sí, claro, eso es cierto. ¿Algo más? ¿Alguien más? doctora, hay patologías que a simple vista no las ve uno como entrenador y en un examen o en una simple conversación con el médico, usted se puede dar cuenta de que es difícil de que el deportista logre sus objetivos si no se le corrige algo a tiempo. Sí, eso es cierto. Muy bien. Eso también sería como una manera de prevención. ¿Algo más? Las señoritas que no he escuchado, sino solo unita. ¿Qué me dicen? ¿Para qué Para, más sirve? para prevenir las lesiones tanto de huesos, músculos, articulaciones, Ujú, empezando con la medición de la medicina. ujú. ¿Algo más? Además de la profe Narcisa. Díganme más cositas que aún faltan. La profe Patricia, ¿qué nos dice? ¿Algo más? Patricia es la profe que tiene problemas con el internet. En algunas ocasiones tiene problemas, pero hoy está relativamente bien. No sé, profe Patricia. Marlene, también, ¿qué nos puede decir? Puede ser también cuando de pronto un deportista decide, o sea, no se siente bien en un determinado deporte y decide cambiarse a otro deporte también. Para eso debe o es necesario que se haga los exámenes. Sí, claro. Es importante y también que mire cómo está su condición física para ese deporte. Si el deporte que estaba haciendo antes puede servir, ese entrenamiento sirvió o tiene alguna eh, facilidad o se me olvidó el término, que puedo trasladar los gestos deportivos del deporte que estaba haciendo previamente a eso, pues es una cosa para determinar y es bueno. Pero sí, siempre se requiere, cuando hay cambio de deporte, es como si empezara de ceros, aunque tuviera antecedentes
de la práctica de un deporte puede ser por años, pero como los gestos cambian, entonces asimismo también hay que valorar y hacer las revisiones del estado cardiovascular para mirar que si realmente es apto para ese deporte o no. Bueno, ¿algo más? Bueno, entonces lo más importante para medicina del deporte cuando revisamos es la parte cardiovascular, que hay un corazoncito. Para nosotros es sumamente importante, sobre todo cuando vemos al deportista por primera vez o cuando va a cambiar de deporte o ha tenido un cambio en su edad. Por ejemplo, es un deportista de larga data y cumplió sus 35 años. Cumplió los 35 años, hay un montón de factores de riesgo, aunque lleve muchos años haciendo ejercicio, que se añaden. Aunque tenga una vida en donde no fume, no tome mucho licor, tenga buenos periodos de descanso, los años inciden para que aparezcan algunas patologías, sobre todo a nivel cardiovascular. De lo más importante para nosotros, una cosa que es fundamental en la parte cardiovascular, que no tenga enfermedades a nivel del corazón que pueden pasar desapercibidas. Eh, Ustedes saben bien que hay deportistas que han hecho muerte súbita dentro del campo de juego, en algunos futbolistas, bueno, algunos también maratonistas, aunque eso tiene que ver un poco más con la parte de la hidratación, bueno, y varias cosas más, donde no hubo un diagnóstico temprano y una patología cardíaca. Y nos hace una muerte súbita por una alteración que hubiera podido haberse prevenido a nivel de un electrocardiograma, que además se debe hacer de manera rutinaria. Yo sé que algunos clubes no tienen el dinero suficiente para poder hacer cada tanto toda la gama de exámenes que debería hacerse cada deportista o que idealmente debería hacerse, pero por lo menos cada año debe hacerse un electrocardiograma. Eso también incluye a los chicos, sobre todo a los chicos cuando están pasando hacia la adolescencia, hacia los 12 a 15 años, hay, como ellos tienen un cambio hormonal, hay niveles altos de testosterona, estos también influyen sobre el corazón. Y hay patologías que pueden manifestarse más fácil o pueden diagnosticarse durante esa edad. Y como tienen un estrés mayor, que es el crecimiento, ¿cierto? También ese crecimiento rápido, también su parte cardiovascular tiene que adaptarse y algunos síntomas pueden comenzar a aparecer de patologías cardíacas que antes no se había medido, no se había valorado. Tal vez el hecho de solo sentir mareos o dolores de cabeza finalizando el entrenamiento, o después de los partidos, después de la competencia, eso puede ser por una mala hidratación, porque durmió mal, pero también puede ser un signo de una patología cardíaca. Entonces es bien importante, para nosotros es fundamental para evitar la muerte súbita, que no es muy frecuente, pero es total. Es decir, si un deportista murió, murió. No es de pronto como alguien que se fracturó, bueno, se hace la cirugía, se hace la rehabilitación aquí. Si la persona tiene una patología y falleció en la competencia, es rotundo, no hay vuelta atrás, se perdió ese deportista. Y no solo eso, se perdió una vida humana y generó dolor a toda una familia. O sea, es algo bien impactante. También es importante la medicina del deporte. Aquí estos punticos rojos son lesiones previas que a veces se subestiman. A veces los chicos, sobre todo lo he visto cuando valoro a los pelados en las escuelas de formación, los prejuveniles, que ellos tienen debilidades musculares, las cadenas, sobre todo yo veo mucha debilidad en las cadenas posteriores, donde, por ejemplo, en los niños futbolistas, donde el cuádriceps es muy fuerte, pero tiene una debilidad a nivel de los flexores de rodilla, a nivel del abdomen, a nivel de los glúteos. Esto va a generar sí o sí problemas más adelante, porque un cuádriceps fuerte, unos aductores fuertes van a tirar y no hay ningún músculo que compense esa fuerza que genera sobre los puntos de inserción de esos músculos. Entonces es bien importante que nosotros podamos determinar como médicos del deporte esas falencias para poder comunicárselas al fisioterapeuta y al técnico y comiencen a trabajarlas con tal de evitar lesiones futuras. Digamos que de un club que tenga 100 deportistas, 100 chicos, menores de 12 años,
Tal vez solamente el 5% se lesionen por lesiones crónicas, porque un pelado que lleve más de 4 o 5 años haciendo un gesto de manera repetitiva, pues es una carga que se suma y que aumenta el riesgo bastante de lesionarse, que cuando ya entre, como ya no va a ser tan flexible como cuando estaba niño y empieza a entrar a la pubertad, detona una lesión harta que lo va a limitar para poder hacer su trabajo. Tiene toda la capacidad técnica, es muy hábil de manera innata, etcétera, pero esas falencias musculares que después generan lesiones articulares y a nivel de la inserción de los músculos van a limitar a ese deportista. Y hasta ahí quedó el deportista. Ahí quedó. Frustrado, porque eso genera muchísima frustración en los pelados y fuera de eso, pues se pierde desde el punto de vista técnico a nivel de la posibilidad de tener un buen jugador por cosas tan pequeñas. Lo mismo la deformidad, profes, es súper importante que por lo menos, que hagan el esfuerzo por lo menos de una vez o 2 veces en el transcurso de los 4 a los 10, 11 años que pasan por medicina del deporte, porque lo que nosotros encontramos son cosas tremendas. Los niños con algunas deformidades en sus rodillas, pie planos, en algunas gimnastas, entonces la relación de la cintura escapular no es adecuada, entonces van a generar problemas de lesión de hombro más fácil. Lo que yo les digo, los desbalances musculares. Bueno, hay tantas cosas, malas posturas que comienzan a adquirir en la adolescencia porque crece más rápido la base, o sea que la muscular también va a generar o facilitar lesión. Entonces, es súper importante que los chicos, antes de entrar a la preadolescencia, sean vistos por lo menos 2 veces por medicina del deporte. Lastimosamente, la medicina del deporte no es como otras especialidades como ginecología, pediatría, etcétera, que son las básicas, porque sobre todo en Latinoamérica, digamos que los rubros para el deporte no son muy altos, entonces a veces toca apretar el bolsillo y se omite la valoración por médico del deporte, excepto que estén dentro de una institución como tal, donde digamos que dentro de la institución tengan al médico del deporte, pero pues ustedes saben muy bien que eso es poco. Bueno, ¿para qué también sirve medicina del deporte? Para evitar que una lesión sea grave, ¿cierto que sí? Eso ustedes como profes lo saben, que un esguince termine siendo algo más grave porque si no se hace un diagnóstico adecuado, cuando nosotros tenemos dolor, siempre amañamos el cuerpo. Si usted tiene un dolor en el codo y usted escribe con la mano derecha, es diestro, dolor en el codo, pues usted no apoya así, usted busca, o en el hombro usted busca una manera para acomodarse y poder escribir sin que le duela, o bueno, aprende con el otro lado, pero generalmente pues uno sigue con el dominante. Eso posteriormente va a generar contracturas de los músculos escapulares e interescapulares, luego entonces comienza a haber contracturas a nivel de, eh, de los dorsales, de los lumbares, y empieza el dolor y comenzamos a limitar el dolor en el cuello. Así mismo pasa con el deportista. Tiene alguna cosa pequeña que no se ha solucionado, comienza a amañar el gesto, a amañar la postura y eso comienza a facilitar a que tenga una lesión más grande. Bueno, y ya pues sabemos que si hay una lesión franca, muscular o articular o ósea, pues debe pasar por nosotros y también por el ortopedista para que haga el manejo corresponde. Tiene que volver después del manejo ortopedista por medicina del deporte para mirar cómo va su proceso, para indicar entonces y empezar el proceso de rehabilitación junto con terapia física y la psicología, pues aquí es muy importante para que el chico no tenga temor o el adulto no tenga temor al dolor y pueda reingresar al entrenamiento y a la competencia. Pero también el médico del deporte puede darse cuenta de algunas patologías que aparecen que no dan dolor en las articulaciones, ni en los huesitos, ni en los músculos, que tiene que ver con la fatiga crónica, la irritabilidad, la falta de concentración, disminución de la ingesta de alimentos y cosas que no le provocan, porque es la verdad que el intestino no logra digerir bien. ¿Por qué? Porque está el cortisol en las nubes y no permite una buena absorción, un buen tránsito intestinal. ¿Qué más pueden presentar ellos? Pueden presentar
aislamiento, pueden tener síntomas de depresión, las chicas pueden tener alteraciones de la menstruación, pueden comenzar a tener calambres más frecuentes, pueden tener pesadillas. Si ustedes ven, son síntomas muy generales, ¿verdad que sí? Y a veces el personal no médico puede tomarlo, a veces que es canzonería del deportista. Pero cuando ustedes vengan que tiene como reiterativo, ven como demacradito, aunque el rendimiento no se ha alterado mucho, pero ven como demacrado al deportista, siempre es bueno que pase por medicina del deporte y nosotros revisamos de manera general, mandamos los exámenes para definir si ese paciente o perdón, ese deportista o esa deportista está pasando por un síndrome de fatiga crónica. También, ay, perdón, disculpen, también es importante el para qué, para evitar la muerte súbita, que no solamente está asociado a patologías cardíacas, sino que algunas personas tienen unas cargas genéticas que favorecen el morir. Y nosotros como médicos, no solo como médico del deporte, no porque realmente uno hace medicina, ¿cierto? Y medicina uno aprende muchas cosas y médico del deporte simplemente es una especialización que se enfoca un poco más en determinados grupos, pero que a nosotros verlos decimos, ese paciente tiene riesgo de tal y tal patología. Esta persona es mejor mandarle esto o definitivamente que no siga en deporte o no empiece escuelas, por ejemplo, si es un niño hasta cuando no descartemos que en verdad no tenga una enfermedad genética que puede generarle muerte. Bueno, esto está relacionado con esta persona enfermita que tiene que ver con síndrome de fatiga crónica que tiene muchas aristas, ¿cierto? Y a veces simplemente tiene que ver con el pensamiento, un pensamiento alterado. Se siente como enredado. No sé si alguna vez ustedes han tenido que trasnochar mucho por trabajo y quieren al otro día, por ejemplo, bueno, no sé si eso les sucede a nosotros, obviamente nos sucede en la carrera que uno trasnocha varias veces o de turno y uno llega un momento en que como que hace las cosas pero no entiende qué es lo que está haciendo, ¿cierto? Así le pasa al deportista. Y, y a veces no dicen nada porque les da temor que lo saquen. Pero entonces ustedes como profes se van a dar cuenta que como que no la cogió, como que no coge el balón, como lento, como atolondrado, como eso puede ser un signo inicial de una enfermedad por fatiga crónica, que sí que es importante. No es tan frecuente si nosotros controlamos las cargas. Bueno, ustedes controlan las cargas de entrenamiento de los chicos, pero como cada individuo es diferente, hay gente que con determinadas cargas funciona bien y nunca, 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 nunca entra en síndrome de fatiga crónica, pero otros con las cargas similares, un poco menores, entran. Digamos que tienen eh, técnicamente son muy buenos, pero su parte genética hace que más fácil ellos entren en síndrome de fatiga. Un chico que se lesione frecuentemente, un deportista, puede estar pasando por un síndrome de fatiga que no logra una recuperación osteomuscular adecuada. También quería decirles sobre, bueno, muchos de los deportistas, sobre todo en Latinoamérica, además tienen que estudiar, algunos tienen que trabajar para poder solventar, para poder viajar, para poder comprar algunas de sus cosas, entonces eso también genera una carga adicional y que a veces limita la recuperación. Entonces, medicina, ¿para qué? Como decían algunos de los profes, para prevención, por supuesto que sí, para nosotros es fundamental poder prevenir la muerte súbita, se nos escapan algunos, porque es muy difícil diagnosticarlos, pero la idea es poder determinar si tiene una patología cardíaca o no, antes de que suceda algo. Y también las lesiones por sobrecarga, que el deportista se vuelve muy fuerte. Recuerden que ellos están acostumbrados a la fatiga, sobre todo lo que tenga que ver con deportes de resistencia. Los maratonistas, los ciclistas de ruta, bueno, ellos son muy tolerantes al dolor y al malestar y a veces hay lesiones crónicas que ellos simplemente lo toman como que están resentidos. Pero si ustedes ven que se frota el dedito, que se frota la rodillita, que está como un tenista y molesta, como
él probablemente no diga nada o ella no diga nada porque están acostumbrados a ese ritmo duro de entrenamiento físico, pero ustedes de manera perspicaz deben decir, bueno, a este le pasa algo, que el médico del deporte lo vea para poder determinar que todo esté bien o no, con el tal de que esas lesiones no empeoren y el deportista quede ahí sin poder continuar con su profesión o que se limite porque no se hizo diagnóstico temprano de esas lesiones. Bueno, bueno, nosotros hacemos parte también del proceso de rehabilitación, obvio que sí, los estamos valorando, realmente es un trabajo interdisciplinario de mirar cómo va y si se requirió medicamentos que el deportista se los tome con juicio. Algunos deportistas no se los toman con juicio. Si requieren suplementación, porque la dosis, por decirlo de esa manera, proteica no es suficiente o calórica no es suficiente, entonces hay que verificar junto con el nutricionista o la nutricionista, no solamente se los toman, sino si tiene una buena tolerancia a eso que se prescribió, porque como todo deportista, todo ser humano es diferente. Bueno, vamos a continuar. Bueno, resumen, quiero mirar porque sé que ahora más tardecito está la charla con la psicóloga. Bueno, entonces entre todos vamos a construir este cuándo. Creo que con lo que dijeron y lo que dije, ya podemos determinar cuándo. ¿Cuándo es que debe ser un deportista o no un deportista valorado por medicina del deporte? No todos a la vez, y a un niño. Doctora, ¿podemos ir llamando a uno por uno? Bueno, sí. Pues yo no quería hacer eso, pero No, hagámoslo. yo los tiro al charco, yo los tiro al charco. Bueno, listo, perfecto. Yo los tiro al charco. ¿Cómo es la primera pregunta, profe? Bueno, la primera pregunta es ¿cuándo? ¿Cuándo una persona debe ser valorada por medicina del deporte? Bueno, ¿cuándo? Contestan al profe que sé que le encanta esta temática, Carlos Serna. Muchas gracias, profe. A ver, no, ya lo vimos y pues ha sido mi costumbre, porque como lo dijo la profesora ahora, y pues ya lo sabemos también algunos, desde desde el comienzo, y aquí la mayoría hemos trabajado con niños, con alumnos de 10, 11, 12. Yo por lo general siempre quise, pues, profesora, yo soy de ciclismo, ruta y pista, eh, y entonces yo no me gustaba, no me gusta comenzar con niños de 9, 10 años a someterlos a esa disciplina que implica el ciclismo, a los esfuerzos que tiene el ciclismo. Incluso a veces me decían los compañeros, ¿vos por qué cuidas tanto a esos muchachitos? Y yo le decía, porque es que de ese muchachito dentro de unos años podemos sacar una joya. De ese muchachito puede salir, si no lo tiramos, dentro de unos años puede haber un campeón mundial, puede haber un campeón olímpico. Y a fe que dando gracias a Dios, han salido algunos. Entonces, se debe comenzar desde, que valga la redundancia, desde que vaya a empezar a entrenar. O sea, Desde que... valoración preparticipativa. Sí, sí. Y después la rutina de exámenes de acuerdo a lo que vaya pasando el tiempo y haya que aumentarle las cargas físicas, porque el corazón es un músculo y el corazón es un músculo que lo podemos fortalecer tanto que después sea un problema. Ya la circulación, el sistema cardiomuscular, todo eso, o lo podemos llevar muy bien o lo podemos, como decíamos por ahí, nos podemos pasar.
Entonces, profesora, usted sabe más que nosotros de eso y pues yo le puedo aportar eso. Sí, muy bien. Entonces, Muchas siempre gracias. preparticipativo, tanto en los niños como en los adolescentes y como en los adultos. Tiene Y la un mano señor, levantada el profe Moisés Velasco. Profe Moisés. Profe, con la muy buenas noches para usted y todos los compañeros. Profe, una preguntita, ¿qué diferencia hay entre el examen médico y el examen de la medicina que usted nos está mandando? ¿Por qué hago esta pregunta, profe? Porque nosotros, principalmente siempre, lo que le pedimos a los muchachos que nos mandan acá a nosotros a evaluar es con un examen médico general. ¿Y qué es lo que toma el médico general? El peso, la presión arterial, la estatura, más que todo, eso es lo que los mandan. Pero usted, según lo que usted nos hago aquí, este informe, examen más que todo, el cardio, el electro es un examen muy avanzado. Y yo creo que acá en la escuela formativa, yo no creo que vaya a haber padre de familia que vaya a mandar a hacer un examen de eso que usted nos está diciendo, profe. Eso, porque usted sabe que eso hay que hacerlo antes, durante y después para ver en qué condiciones físicas se encuentra el deportista. No sé si de pronto estoy errado en ese aspecto, doctora. Gracias. bueno, sí, siempre parte un examen físico básico, ¿cierto? Digamos que si nosotros como médicos de deporte somos juiciosos, podemos, bueno, ¿cuál es el objetivo? El objetivo cuando llega un niño de 4 años, un chico, bueno, antes de los 12 años, ¿cuál es el objetivo? Aparte de la parte cardiovascular, mirar si tiene alguna alteración a nivel osteomuscular. Como ellos son chicos, sus tejidos aún el óseo, bueno, han terminado de madurar, sobre todo pues el óseo articular y se compensa muy fácil con algunas posiciones. Pero como uno no es chico todo el tiempo, entonces comienzan las articulaciones a volverse, a madurar y volverse con la rigidez que se requieren los músculos, después aparecen las lesiones. Entonces, una de las cosas bien importantes, aparte de la talla y el peso, que esté de acuerdo, es la parte osteomuscular. Nosotros hacemos medida de las articulaciones, miramos los rangos de movilidad, miramos la fuerza, eh, la postura, verificamos que no tenga problemas de escoliosis, por lo menos a nivel físico, que requiera una radiografía. Bien importante para nosotros las articulaciones de la cadera. Algunos chicos tienen asimetrías que luego van a generar problemas de lesión de cadera, una artrosis de cadera temprana, que pronto temprano, ¿qué es? Que un deportista a los 25 años tenga dolor y limitación, de tal manera que requiere una cirugía. Estas cosas se tienen que haber diagnosticado muchísimo antes, porque esas son cosas del desarrollo. Y la parte cardiovascular, que primero empezamos con el fonendo y todo lo demás, miramos si tienen soplos o no. Y según los antecedentes de los papitos, antecedentes de los hermanos, o lo que nosotros encontremos dentro del examen físico, consideramos si se manda electrocardiograma o no aquí en Latinoamérica, porque en Estados Unidos, bueno, en Norteamérica y en Europa es obligatorio mandar el electrocardiograma a todos los pelados que van a empezar en un club deportivo, todos, porque como les digo, hay muchas cosas que se pueden pasar. El cardiograma es un examen realmente muy básico, no es nada, no es ninguna cosa digamos, es algo sencillo, pero hay unos trazos que ya están determinados que nos pueden indicar que ese niño tiene un problema de una arritmia o tiene probablemente uno de los ventrículos más engrosado de lo que tenía que ser. De ahí pasa luego el ecocardiograma, etcétera, dependiendo del resultado. Un buen porcentaje de los niños que pueden tener alguna anomalía cardíaca, el electrocardiograma sale bien, pero yo creo que uno debe cumplir con lo que uno tiene que cumplir. Pero como yo les digo, es muy poco frecuente patología cardíaca y que haya muerte súbita por eso, pero es definitivo. Se murió el muchacho, se murió. Por lo menos si se fractura, de pronto no puede ser deportista, pero puede ser otra cosa. Puede ser, no sé, algún artesano, puede ser una profesión, pero el que se murió, se murió. Entonces, debido a lo extremo del resultado de una patología cardíaca, la verdad que el electrocardiograma debería ser mandatorio, pero no entiende que esto es complicado. Entonces, solo se manda
por lo menos aquí en Colombia y realmente en Latinoamérica, por lo que he podido hablar con algunos colegas, cuando hay alguna alteración o alguna sintomatología que uno diga, es mejor descartar algo más. Entonces, esa es una valoración juiciosa por medicina del deporte, hace todo ese tipo de cosas. No solo lo peso, lo tallo. Bueno, cuando tenga mayor de 10 años le tomo la tensión arterial, porque pues eso lo puede hacer un médico general y lo va a hacer muy bien. La idea es que sea un examen adecuado. Los pelados menores de 10 años, bueno, inclusive menores de 10 años no se hacen pruebas físicas, lo que sí se les mide es la flexibilidad de los rangos articulares, porque muchos de los sistemas no están terminados de madurar y fuera de eso no hay, digamos que unas pruebas como si lo hay para los adolescentes y adultos con unos baremos que estén bien establecidos para uno poder comparar. Y ustedes bien recuerdan que los pelados, dependiendo de la genética y muchas cosas, de la alimentación, de muchas cosas, pueden tener, por ejemplo, a los 10 años, están en fútbol. Y digamos que le hacemos una prueba de VO2 a los dos y sale completamente distinta. Puede ser hasta muy regular, malita, a uno de los niños, pero en el deporte, por ejemplo, el fútbol, divino, súper bien, porque ellos compensan de una manera diferente con respecto pues a ya un adolescente mayor de 15 años, sobre todo, y ya un adulto. Bueno, volviendo otra vez, no sé si le aclaré la pregunta, profe. Sí, perfecto, profe, perfecto, doctora, muy bien, gracias, muy amable. Con mucho gusto. Bueno, sigamos entonces. Cuando ya habíamos dicho que preparticipativo, tanto en niños, adultos, adultos mayores, etcétera, siempre cuando van a entrar a un club deportivo, cuando van a empezar en un gimnasio, por ejemplo, los que son personas sedentarias, o cuando va a cambiar de deporte, siempre pasa por medicina del deporte. ¿Qué más? Ay, el profe Hilder, usted me dijo que iba a lanzarle la pelota a quien usted considerara. Sí, ¿en qué pregunta estamos, profe? Estamos en la primera aún, Aún estamos en porque cuándo. apenas estamos Listo, en vamos cuándo. con... Ay, quería interrumpir, discúlpeme. Más puntuales para que otros puedan participar y así de manera vamos a responderla de manera completa. Profe Narcisa Trujillo. Profe, eh, sí sería importante, yo pienso que desde que el estudiante o el niño empieza con la actividad física mismo, ya sería muy importante hacer un electrocardiograma, puesto que hay niños que ya desde que nacen con soplo al corazón, pero a medida que va pasando el tiempo, eso creo que se va desapareciendo en algunos casos y en otros En algunos casos casos. continúa, ¿no es cierto? Continúa. Ujú. Pero ha habido también asimismo casos que los padres de familia no informan. Entonces, por eso yo pienso que debe ser muy importante realizar o mandar a hacer este examen para descartar cualquier situación. Porque, digo esto porque nosotros tuvimos un caso de que llegó una estudiante nueva. Ujú. La mamá nunca nos informó nada, nunca informó nada. Y un día era un sábado que nos obligaron a trabajar o teníamos que recuperar un día, un sábado, y se trabajó normalmente. La niña entró de recreo y, y el profe dice que empezó a sentirse como que le dolía el estómago. Entonces, es la costumbre de informar rápido al padre de familia. Como vivía cerquita de la institución, le llamaron, pero cuando el padre de familia llegó, la niña ya falleció, ya estaba muerta, porque había sido una muerte súbita. Entonces, por eso digo que, o sea, debería ser muy importante ese examen para que se descarte tantas situaciones que pueden suceder.
Sí, eso es lo Bueno, ideal. doctora. Pero yo pienso que también hace parte, digamos que de la educación a los padres de familia, porque en los niños y en los adolescentes, el acompañamiento, el apoyo, la diligencia de los padres de familia también influye en que los pelados estén bien. A veces los padres generan mucha presión y a veces son los responsables de la sobrecarga del entrenamiento, porque el profe les tiene, eh, están trabajando determinada cosa y el papá, a veces calladito, sobre todo los varones, porque por experiencia lo sé, meten con un entrenamiento adicional particular, válgame Dios, sí que se lesionan los pelados con eso, sí que se lesionan, porque obviamente el pelado no es un adulto y su recuperación es diferente a la de un adulto. Y además tiene el estrés del crecimiento, sobre todo cuando son las primeras fases de la adolescencia. Entonces, es importante, pero sí, los electrogramas debe ser mandatorio, pero yo creo que ahí es muy importante que ustedes como profes, si están trabajando con ligas, con grupos deportivos, le ayuden a la educación del padre de familia, porque generalmente ustedes son los que tienen más contacto con los familiares y tienen más confianza con ustedes que uno como médico. Como médico pueden verlo a uno una vez al año o cada 2 años, bueno, dependiendo. Entonces no hay esa, digamos que esa confianza y decir, pero ¿usted por qué le va a mandar electrocardiograma a mi hijo? Yo tengo por qué estar votando, lo digo yo por experiencia como médico, plata en eso, pero si ustedes con anticipación le has referido que es importante, probablemente cuando pasen por medicina del deporte, el mismo familiar lo solicite o le pregunte al médico del deporte si va a mandarlo o no. Entonces, creo que esa parte también es crucial. Bueno, sigamos. Entonces, estamos con la oración preparticipativa, que es antes de empezar cualquier deporte. ¿Para cuándo más se debe ser valorado un deportista por medicina del deporte? Ya estamos con lo preparticipativo. ¿Cuándo creen ustedes? Bueno, vamos ahorita con la profe Marlene Córdoba. Profe Marlene, ¿estamos en el cómo ya? No, estamos con el cuándo, por lo menos que Con me el digan cuándo. algo diferente, Algo diferente puntual, con el así, cuándo. preciso, para poder. Profe, pues yo pensaría que es cuando, como herencia genética, ¿no? Bueno, sí, Cuando pero hay, cuando tengo un antecedente, ujú, sí, un antecedente, pienso pues que con mayor se debe sí, evaluar, ¿no? sí, Porque hay muchas enfermedades que de pronto no producen síntomas sí, y así podíamos como evitar complicaciones, es cierto. Bueno, ¿sí? ¿cuándo más? Otrica más, para pasar al cómo. Otra más. El profe Byron, profe Moisés, ¿quién más está por ahí? Buenas, soy el profe Byron. Sí, ¿cuándo Bueno, más? mira, en el cuándo yo aquí hice un pequeño resumen de lo que tú estabas hablando. Yo Sí, pienso que debe ser antes para tener un diagnóstico de cómo está el chico físicamente. ese es Dura- preparticipativo, perfecto. Durante para llevar un control de la actividad que se está realizando y después para mirar cómo han afectado las cargas de trabajo el desarrollo de este deportista. Ujú. Bien importante, sí, sobre todo en los pelados. Listo, entonces durante, estos serían como controles, ¿cierto? Durante, que tiene que ver con los cambios, bueno, cuando hay cambios de las cargas de entrenamiento es como si fuera casi un preparticipativo. Usted viene con unas cargas y ya digamos que en 2 semanas, en una semana hay una competencia, ya hubo un cambio en ese sujeto. Eso acumuló todo lo que tenía que acumular y uno espera pues ver todo muy bonito y muy chéverongo y no espera uno ver pues, pero entonces digamos que termina siendo como un pre-participativo, me refiero que antes de las competencias. Eh, Profes, cuando vean algo, alguna alteración en el deportista, lo que yo les decía, si lo ven como distraído, como atolondrado, no, es que en el último mes este man como que no,
y llega tarde y bueno, si le dicen, no, he estado con unas pesadillas, me muevo para aquí, me muevo para allá. Venga, ¿y usted sí come antes de dormir? Sí, 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 pero es que voy para aquí, para allá. Como que no logra conciliar bien el sueño. Eso puede ser un síntoma inclusive de mala hidratación o un síndrome de sobrecarga. Entonces, cualquier cosa que ustedes les vean raro, lo que yo les decía, el dolor, recuerden que ellos aguantan mucho dolor y también a veces para que no lo saquen, entonces se aguantan. Ya cuando tienen un dolor espantoso es que le dicen al técnico, pero cuando ustedes ven que se hacen los bobos y se frotan ahí el tobillo y se hacen los bobos con el tobillo, o se tocan como que, píllense todo eso, perdón por la expresión tan fea, pero miren todo esto, mándelo para medicina del deporte. Venga, venga, es que usted está como quejándose mucho. Yo veo que usted como que se toca mucho ahí, y se frota, ¿le está doliendo? No, 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 profe, no me está doliendo. Yo, no, no, va a que el doctor lo vea. Si tienen esa facilidad, que vaya de una vez y usted le refiere para mirar si realmente hay una lesión ahí leve, que si no se controla termina siendo grave. Entonces, cualquier alteración, lo voy a escribir aquí, cualquier alteración eh, pongámosla mental o de concentración o física que consideren que es riesgo. Ustedes son básicos en eso porque ustedes son los que interactúan más con el deportista. Entonces, digamos que en ese caso es muy importante que ustedes estén chequeando una miradita. Y este man está como muy pálido, como raro. Bueno, entonces lo manda. Listo. ¿Cómo se hace esa valoración por medicina del deporte? Pues ustedes no la van a hacer, pero es importante que sepan cómo se hace. Ya habíamos hablado también de eso. Por acá está Jimmy Cuero, el cómo. Jimmy. Ay, ¿qué hice? Hola, profe, muy buenas noches. Auxilio, ¿Qué es la pregunta, profe? ¿Cómo se hace esa valoración por medicina del deporte? Algo general, pues porque ustedes no la van a hacer, pero es importante que sepan lo básico. Voy a irme a esta diapositiva. Ay, perdón, voy a ponerlo así grande porque no se da. Este supuestamente soy yo. Bueno. Dígame, señor. Sí, con la clínica. Recuerde que le he dicho que la clínica es súper importante. ¿Aló? Sí, lo escuchamos. Yo lo escucho. Con examen físico, examen físico y peso. Y talla. Sí, ¿qué más? Medida y peso. Y bueno, ¿qué más cree usted también? Que yo no ahondé los mucho en eso. exámenes de laboratorio, de pronto exámenes de sangre para detectar una posible anemia en los deportistas. Sí, 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 dependiendo del paciente, del deportista, a uno le manda algunos exámenes, sí o no. ¿Qué más? No hablé de las pruebas físicas, pero muchos de nosotros hacemos pruebas físicas. Cuando no hay fisiólogo del deporte, el médico del deporte es el que se encarga de hacer las pruebas físicas, sobre todo en los profesionales y algunos amateurs, cuando tienen las cargas importantes y participan, porque ustedes recuerdan que ellos a veces participan, por ejemplo, los triatletas, muchos de ellos no son deportistas profesionales, sino amateurs, se someten a unas cargas violentas. A ellos, si tienen cómo hacerlo, se les hace también las pruebas físicas y dentro de la prueba física a veces se pueden encontrar patologías cardíacas que como se someten al esfuerzo físico y se mide no solo la parte del VO2, sino todo el trazo cardíaco, perdón, entonces uno a veces se pilla cosas que no se han pillado en reposo. Bueno, muy bien. Entonces pasemos al siguiente porque la señorita psicóloga. Sí, dígame. De pronto como para aportar algo ahí, ahorita lo que estaban preguntando, que usted decía pues que hay que estar muy pendiente pues con los jóvenes de cómo nosotros de pronto analizamos cuando tienen algún problema o algo. Pues nosotros que estamos interactuando con ellos debemos estar muy pendientes cuando estos chicos por lo menos observarlos, nosotros observando el grupo, nosotros en la forma de observarlos, nosotros damos cuenta de cuando tienen algún problema, que muchas veces lo que vemos que el chico de pronto está en el suelo y de pronto lo vemos al siguiente día, entonces ya ahí es donde nosotros debemos de empezar a sospechar que a este chico le pasa algo. Muchas veces también cuando el joven se agita demasiado, también nos da
también nos está alertando de algo también, o cuando sudoran demasiado también. Entonces son avisos de que nos van dando. Yo estuve el caso con un chico de que yo lo vi que él se agitaba demasiado y lo llamé, y le dije, vea, venga, porque yo lo estoy observando a usted, de que yo lo veo que usted se toca mucho como el pecho, y ya en las prácticas te he visto 3 veces. Entonces lo llamé aparte y le dije, venga, ¿usted qué le pasa? Entonces me dijo, profe, lo que pasa es que a mí se me agita mucho como el pecho y siento que me va a salir. Entonces yo ya lo saqué a un lado y todo, y hablé con los padres y le comenté el caso para ver si le hacemos para ver si ellos le pueden hacer una valoración, o si por medio de Inder Valle también le podemos hacer una valoración, porque este chico o sea, me tocó pues frenarlo, porque usted sabe que de pronto ya pasan las cosas a mayores. Entonces ahí en esa parte pues observé, y ahorita que se está dando mucho, porque lo que decía la otra profe del soplo en el corazón. O sea, yo he visto por acá en Palmira, he visto inclusive personas que a veces no practican deporte, jóvenes, y mire que ha sucedido bastante este caso de que cuando ya lo llevan al médico salen con problemas de soplo en el corazón. Entonces nosotros debemos ser muy pendientes, muy atentos cuando los chicos, nosotros debemos ser muy observativos con los muchachos, porque los muchachos muchas veces nos van mostrando que pueden presentar algún tipo de enfermedad, como puede ser genética o puede ser física. Entonces ahí nosotros debemos estar muy pendientes, muy atentos, y muy importante, por lo menos a nosotros también que trabajamos con estos institutos, o si ya trabajamos con alguna entidad reconocida, es muy importante que nosotros pidamos esta valoración y estos exámenes. Que igualmente Intervalle también nos mandaba anteriormente un médico donde revisaban a los chicos, sino que pues eso hay que estarlo replicando y hay que estarlo pidiendo, doctora. Y estar pues nosotros muy atentos, mirar a ver, para valorar a estos chicos, para no ir a tener de pronto un problema o algo que pues que tengamos que lamentar. Sí, que se podía prevenir, sí, sí, eso es cierto, lo que yo les decía, ustedes son la primera línea para determinar cómo están los pelados, porque además ustedes lo conocen, y están ustedes deben ser muy perspicaces de mirar, porque recuerden que los pelados a veces por no querer dejar de entrenar, o que no los dejen a un lado para una competencia, se quedan calladitos, calladitos, porque pues ellos tienen la ilusión de avanzar y luego ser profesionales en el deporte que están practicando, y como pues ellos no saben, su desconocimiento puede estar pasando con algo grave, y ustedes son ese primer filtro, porque además ustedes son los que lo conocen. Bueno, ahora vamos con la última, porque ya nos queda poquito. ¿Para qué? ¿Para qué un deportista debe pasar por medicina del deporte, tanto como los profesionales como los amateurs? Ya lo hemos hablado. Escuchemos al profe Andrés Muñoz. Profe Andrés Muñoz, ¿está por ahí? Profe Andrés Muñoz, ¿está por ahí? Hola, profe, buenas noches. Sí, aquí estoy, pues con un poquitico de dificultad en el tema de la internet, pero bueno, ahí entrecortado. Pues, ¿para qué? Pues yo creo que una de las partes fundamentales también para salvarle la vida a uno como deportista o persona del común y corriente, igualmente también para darse cuenta cómo está su cuerpo, si tiene alguna lesión, alguna enfermedad, alguna patología. Y también, pues aprovechando este espacio, quería hacerle una consulta ahí a la doctora. En estos días, mirando muchas cosas, he visto que deportistas de alto rendimiento han salido con mucha arritmia cardíaca. No sé si es el concepto que maneje. Entonces, la pregunta mía es, ¿son deportistas de alto rendimiento y que llevan muchos años? Porque últimamente está pasando esto. ¿Será por temas de cargas de entrenamiento, por otros temas, o que de pronto ustedes, que son los estudiosos de tema, qué es lo que está pasando? Porque, por ejemplo, uno veía a un jugador de Millonarios, por ejemplo, que le hicieron los chequeos médicos a Juan Fernando Quintero y salió con una arritmia cardíaca que le aparece y después le desaparece, que por las cargas. Entonces uno ahí queda como también preocupado. ¿No será, pues no sé qué es lo que esté pasando ahí con el tema? Si de pronto usted tiene alguna respuesta para eso, profe.
Bueno, entonces, profe, mire, digamos que eso es multifactorial. Eh, digamos, una de las cosas, dependiendo del deporte, es la edad. Otra cosa cuando tenemos 29, cuando tenemos 30, o cuando tenemos 34, tenemos 35. Eso es como doloroso, pero es verdad. Porque genéticamente comienzan a manifestarse algunos genes y la carga, sobre todo en los varones, de la testosterona a lo largo de los años, pues favorece algunas cosas a nivel cardiovascular. Las cargas sí, pero mire, la verdad es que un corazón del deportista es una adaptación normal al ejercicio. Esa, esa adaptación no es para que genere problemas. Posiblemente no se hizo diagnóstico de manera previa. Lo que sucede es que como, bueno, es un tema mediático ahí bien complejo, las muertes súbitas, pero como ahora se hacen mayores tamizajes, entonces se hace diagnóstico más fácil o se presenta de manera más frecuente, por así decirlo, las arritmias. Ya estaban ahí. O sea, en décadas anteriores no se hacía eso, pasaban muchos de largo, algunos no se morían, algunos sí, bueno, pero digamos que ahora como se hace un tamizaje más frecuente, eh, aparece más fácil. Entonces, ¿cuál es la idea de los tamizajes? Pues prevenir que ese deportista pues se vaya a morir, ¿cierto? Que la cosa se ponga grave. Tristemente, está la posibilidad que nunca pase nada con ese deportista que tenga el soplo, pero para uno curarse en salud o el club para curarse en salud lo que hace es seguir estudios o retirarlos del deporte. Bueno, eso es lo que yo le puedo decir. En algunos deportes, sobre todo los de larga duración, el doping es una de las causas, tristemente. Ustedes saben muy bien que lo que tenga que ver con el ciclismo de ruta, lo que tenga que ver con algunos deportes de fuerza y de potencia, y bueno, el atletismo, sobre todo, pues los recorridos largos, em, se me olvidó, los maratonistas y todo eso, a veces se ayudan. Y estos medicamentos, ya con la carga de exceso de la competencia o de los entrenamientos, más la deshidratación que sucede de manera natural por el exceso, aunque se haga una buena hidratación, siempre hay algo, suman y puede presentarse una arritmia, pero eso no es una arritmia porque genéticamente esté predispuesto, sino porque lo que usó le facilitó que le presentara la arritmia y muriera si no, el cuerpo no logra reaccionar o que aparezca con diagnósticos. Entonces, digamos que hay muchos factores para eso. Pero lo que yo le digo, en la sobrecarga, digamos que el corazón tiene una gran habilidad de adaptarse mucho más que el sistema osteomuscular. Y tendría que ser unas cargas bárbaras para que el corazón se dañe y estar aunado a otras cosas más, pero generalmente un corazón de atleta no tiene por qué aparecer en rima ni nada. Es una adaptación fisiológica al ejercicio. No sé si Profe le habré respondido. Joao, levantó la mano, profe Joao. Bueno, buenas noches. Me decidí, bueno, no es mi conferencia, me decidí a levantar la mano porque, bueno, no vi el nombre del profe que habló, pero todo este tema de los cambios de frecuencia cardíaca que están sucediendo en muchos atletas, desde la base hasta los atletas de alto rendimiento, como dijo la doctora, eso no se debe al tema de las cargas físicas. Se supone que cuando estamos en el alto rendimiento, ya nosotros tenemos un preparador físico con todo el equipo biomédico que está controlando el tema de la planificación del entrenamiento para ir modulando las cargas. ¿Qué es lo que ha sucedido a lo largo de los años y que sigue sucediendo en los países del área? Que todo esto son afectaciones bioquímicas que ocurren en el organismo, ¿sí? El control de la hidratación, el control de la alimentación. Por eso, cuando
se hace todo este tipo de controles. Hay algo que lo vamos a ver la próxima semana. El nutricionista tiene que realizar la evaluación del estado nutricional y dentro de esa evaluación del estado nutricional hay 4 componentes: eh, la antropometría, la bioquímica, la clínica y la parte dietética, que nos va a ayudar a ir derivando cada una de las situaciones que se puedan generar a lo largo de los procesos. Ya puede ser en el entrenamiento o puede ser dentro de la competencia, pero si a lo largo de todo el proceso se va controlando, como digo siempre, la planificación del entrenamiento enganchada con la planificación dietético-nutricional, se pueden controlar todas estas situaciones fisiológicas que van ocurriendo durante la vida de nuestros atletas. ¿Sí? Ahí para eh, aportar algo. Listo. Muchísimas gracias. Doctora, para ir cerrando, doctora. Sí. Bueno, entonces yo voy a responder el resto. Entonces, para prevención, no solo de la muerte súbita, sino de lesiones. De lesiones, ya sea porque tenga una lesión que no esté diagnosticada de menor grado, o en los pelados que se están creciendo, que tenemos que determinar si hay algunas alteraciones en el desarrollo, por ejemplo, un pie plano que nunca se corrigió, un genu valgo, un genu varo, bueno, qué sé yo, que tenemos que, o una escoliosis, dependiendo del deporte, es necesario corregirlo antes de. Y los desbalances musculares, que es muy, muy frecuente en los chicos, sobre todo en los adolescentes. Entonces, para prevención de muerte súbita y de lesiones. ¿Y para qué? También como tratamiento, ¿cierto? Para hacer tratamiento de algunas patologías, todo esto se hace de manera conjunta, con fisioterapia, con nutrición, con psicología también, con el fin de que el deportista esté bien. Es un poco más difícil en los niños, pues hacer ese trabajo interdisciplinario porque a veces la parte económica no da, pero el hecho que ustedes lo sepan también permite que cuando tengan alguna alteración ustedes sepan que a ese pelado no es solamente que lo vea terapia física o que lo vea nutrición, si está la posibilidad que realmente es más fácil a veces que pueda ser visto por nosotros los médicos que por nutricionista, pero como tal, derivarlo por lo menos a nosotros para que nosotros hagamos la remisión correspondiente a los demás miembros del equipo de medicina del deporte. Yo les agradezco, porque pues ya tenemos que irnos, creo que ya en poco empieza la psicóloga. Espero hayan aprendido, espero que recuerden cada punto. Obviamente no puede ser muy profundo porque medicina del deporte es bien extenso, pero por lo menos que ustedes sepan en qué momento debe ser remitido un chico o un adulto deportista a medicina del deporte. Muchísimas gracias. Perfecto, doctora. Podemos dejar de compartir un momento. Abrimos camaritas para tomarnos la foto, por favor. Cámaras abiertas, camaritas abiertas. Va a tomar una foto. La selfie. Sonrían, que estemos con la doctora Miriam González, por favor. Una sonrisita. Una sonrisa, una sonrisa. ¿Quién me falta por ahí? Patricia Rivas, creo que se cambió de dispositivo. Una sonrisa. Marlene. Malito ocupada, profe. Ya, listo ahí. Listo. Bueno, dedito arriba si les gustó la conferencia, por favor. Dedito arriba. Ustedes ya saben dónde es que colocamos el dedito para ver cómo nos fue hoy en esta conferencia el día de hoy. Magnífica conferencia. Nos dio el brochazo que necesitan. Profe, a 100% dedito arriba, vea. 100%. Uno va. Profe, doctora, muchísimas gracias, de verdad. Dios le bendiga. Gracias por escucharnos. Sé que más adelante vamos a tener otros espacios porque vamos a tener la segunda corte. En esa segunda corte podemos hacer otra que nos vamos a ir poco a poco. Sé que es un tema muy extenso, pero es muy, muy importante tenerlo. Dios le bendiga, Dios le pague. Mensaje para final de cierre, profe, un mensajito para los que estamos aquí. Bueno, así como el mensaje. No, pues nada, yo pienso que todo lo que tiene que hacer uno lo tiene que hacer con amor, con amor. El hecho que nosotros estemos
trabajando sobre personas con personas, implica una gran responsabilidad. Ya, o sea, aunque no estemos en el sector de la salud, en cambio ustedes, es súper importante que no piensen en el momento o que los resultados sean inmediatos, porque yo sé que algunos profes, algunos técnicos, y queman al deportista, sino que todo lo van con amor pensando en el futuro de ese chico, de esa chica. Es como lo que puedo decir. Listo, muchísimas gracias. Un aplauso virtual, por favor, un aplauso virtual. Sabemos cómo es nuestro aplauso virtual, profe, de verdad que magnífico. Bueno, un saludito y invitada para la corte número 2. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por escuchar. Dios los bendiga en todo. Hasta luego. Gracias, profe Gilde. Salud.